Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que introduciremos el nuevo sistema de ligas de League of Legends. Este nuevo sistema de ligas descartará el Elo y pondrá a los personajes, bueno, a los jugadores clasificados por niveles: bronce, plata, oro, platino, diamante y aspirante. Para que os hagáis una idea, el bronce serían los de menor Elo y el aspirante los profesionales o top Elo, como explicaremos más adelante. Dentro de cada nivel estarán las ligas representadas por 5. Es decir, dentro de cada nivel, por ejemplo, dentro de bronce habrá 5 ligas, dentro de cada plata habrá 5 ligas, así hasta llegar a aspirante. El proceso de avance será desde la liga menor hasta la superior para poder avanzar al siguiente nivel. Es decir, si estamos en bronce, tendremos que superar todas estas ligas para avanzar a plata. Igualmente tenemos que superar las 5 ligas de plata para pasar al nivel de oro, así hasta llegar al máximo. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que una vez que lleguemos a un nivel, por ejemplo, una vez que hayamos avanzado todas las ligas y lleguemos hasta oro, no podremos retroceder de nivel. Es decir, una vez que lleguemos al nivel bronce, bueno, obviamente es el último, una vez que lleguemos al nivel de plata no podemos pasar al bronce, una vez que lleguemos al de oro no podemos pasar al de plata, pero sí que podemos ir moviéndonos entre divisiones. Es decir, si estamos en el primer bloque de divisiones y llegamos hasta el este, podremos retroceder hacia atrás. Pero una vez que pasemos de nivel, nunca podremos retroceder. Bueno, es bastante importante de que a partir de este momento diferenciéis lo que son los niveles, que son bronce, plata, oro, platino, diamante y aspirante, y las ligas, ¿vale? Que son estas 5, son como subdivisiones. Pues para poder avanzar de liga a liga, deberemos de completar una barra de experiencia que aparecerá en nuestra hoja de invocador, que una vez llegada a 100 nos propondrá un reto: hacer una partida al mejor de 3. Es decir, deberemos de jugar 3 partidas consecutivas. No quiere decir que la hagáis el mismo día, pero son 3 partidas que cuando empiece la primera, las otras 2 estarán dentro de ese reto. En el que haga mejor de 3 pasará. Es decir, si ganas una y pierdes 2 no pasas, pero si ganas 2 ya pasas directamente. Para pasar de niveles, es decir, para pasar, por ejemplo, de bronce a plata, esta vez será al mejor de 5. Es decir, si ganamos 3 pasamos, y si perdemos 3 no pasamos. El orden en el que las ganáis o las perdáis, pues no importa, ¿no? Un nuevo nivel se ha incorporado en este sistema de ligas, como podéis ver, que es el aspirante. Hasta entonces no estaba. Esto quiere decir de que de que estás entre los mejores de tu región, y si estás en un equipo con calificación aspirante, podrás entrar en unas eliminatorias, es decir, los 16 mejores de la región con calificación aspirante pasarán a unas eliminatorias. De esas eliminatorias solo podrán pasar 8, es decir, la mitad se clasificarán para un torneo de promoción. En ese torneo se enfrentarán esos 8 equipos con calificación de aspirante a 4 equipos profesionales y 4 equipos ganadores de eventos promocionados, ¿no? De esos que pasen, llegarán a la Championship Series para enfrentarse ya así a equipos profesionales, ya que ellos, por pertenecer al nivel aspirante, son reconocidos como un equipo de profesionales. Así como a nivel individual, un jugador que alcance el nivel de aspirante será también reconocido como un jugador profesional. Bien, ahora llega la pregunta que más hace la gente: ¿en qué liga entraré yo cuando se dé el cambio del elo a las ligas en la Season 3? Pues bien, atendiendo a este gráfico y haciendo una serie de cálculos, podemos averiguar a qué liga perteneceremos. Obviamente en este gráfico no se muestra el nivel de aspirante, ya que una vez que pasemos diamante, entraremos directamente en aspirante. El cálculo es el siguiente: deberemos coger nuestro elo actual, sumarlo al elo máximo que hemos conseguido en toda la season y dividirlo entre 2. Para ello he puesto este ejemplo. Imaginaros de que mi puesto actual ahora mismo está representado en esta columna, es de 1589 de elo. Atendiendo al gráfico de la columna de la izquierda, podríamos mirar que estamos en el nivel de oro y más o menos entraríamos en
en la quinta o sexta división. Tras hacer los cálculos que os he citado antes y mirando la columna de la derecha, podremos saber con certeza en qué división entraremos. Por ejemplo, estos cálculos, 1569, que es mi elo actual, más 1670, el elo máximo, dividido entre 2, da aproximadamente 1630. Miramos en el gráfico y podremos ver que aproximadamente nos acercamos más a esta parte del gráfico, 1640, entraríamos atendiendo a esto, a el nivel de oro en la tercera división. Y bueno, hasta aquí termina esta introducción al sistema de ligas. Espero que os haya servido de ayuda y hasta el siguiente vídeo.